Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí un tema de, para mirar o para analizar, que es el de la bulimia. Bulimia. Ese tema pues será tratamiento muy breve, ya que realmente es una enfermedad algo más complicada y necesitaría pues un tiempo muy largo y además el uso de alguna terminología muy especializada. Como no se trata de eso, sino con miras a una orientación general y una información general de importancia y de utilidad para las personas que no tienen conocimientos médicos psiquiátricos, entonces abordaremos de la manera probablemente más sencilla y efectiva. Comenzamos con que la bulimia, primero que nada, hay que recordar o hay que saber que es una enfermedad nerviosa, ¿sí? Y como enfermedad nerviosa que es, pues el tratamiento requiere de personas especializadas en enfermedades nerviosas. Entonces, definimos la bulimia como una enfermedad nerviosa o un trastorno nervioso alimentario, en la cual las personas ingieren bastante alimento porque tienen hambre o porque tienen la compulsión nerviosa de comer y comer, pero esa persona a la vez tiene miedo de engordar y decía estar flaco. Entonces, ¿qué hace él? Pues come como una vaca, como un buey, y después comienza a vomitar o a tratar de ver cómo pierde peso por varios mecanismos, como miraremos más adelante. Entonces, esa es la característica de la bulimia, comer y comer y comer, porque tienen hambre o porque tienen una enfermedad de obsesividad en comer y después, por miedo a engordar, entonces a eliminar todo lo que han comido por algún método con ánimos de permanecer flacos, sumamente flacos. La palabra bulimia, como ahorita usé alguna expresión un poquito como grosera, diría alguno de que comen como una vaca, como un buey, pues la palabra bulimia viene del griego. Vos, B-O-S, o bous, en griego significa buey. Y limos significa hambre. Entonces, cuando dije que comen con buey, es que eso es lo que significa en griego, ¿sí? El que tiene más hambre que un buey o tanta hambre como un buey. Entonces, como te comentaba, las personas bulímicas sufren de hambre o tienen un trastorno de comer aún sin necesidad. Y después sufren como el arrepentimiento de haber comido y comienzan a expulsar lo comido. ¿De qué manera lo expulsan? Bueno, algunos se meten el dedo en la boca para vomitar y lo vomitan. A veces toman purgantes o laxantes para eliminar todo lo comido por el intestino. A veces incluso toman diuréticos, son sustancias que usan para perder líquido. Entonces orinan y orinan y orinan y así pierden peso. Otra forma es que usan ejercicios fuertes también, como para perder calorías, para no engordar. Es decir, el bulímico tiene miedo de engordar, quiere estar flaco y como es un trastorno mental, él no es consciente de que lo que está haciendo es anormal. Él piensa que lo que está haciendo está bien, ¿sí? Pero sabemos que está mal. A veces usan productos que dicen que hacen perder peso. Entonces, productos tipo esos que venden Herbalife o del Galín o una cantidad de sustancias que hay, a veces sin ningún fundamento, y lo toman. O se ponen a correr cantidad de cosas, 4, 5, 6 cuadras cada rato, cada hora, 5 o 6 veces al día. Eso pues también puede darle trastornos eh, de, del ritmo cardíaco, de la presión arterial alta. Muchos de los productos que a veces usan para bajar de peso son tóxicos. Algunos se han enfermado. Hay, por ejemplo, eso que llaman las hojas de zen. El zen es una especie de acacia que hay en la India
y tiene sustancias tóxicas y más de una persona se ha muerto por esa o llega a tener unos trastornos tóxicos con necesidad de hospitalizar a veces por meses. Continuando con lo de la bulimia. Las personas que sufren de bulimia, entonces, a raíz de esa obsesión por bajar de peso y por eliminar lo que han comido, a veces llegan a situaciones tan extremas que pueden incluso sufrir ruptura del esófago o del estómago de tanto vómito. A veces incluso pueden tener vómitos de sangre tan intensos que incluso ponen en peligro la vida. A veces sufren de trastornos cardíacos. ¿Por qué? Porque como vomitan, sufren de diarrea porque usan laxantes, a veces usan diuréticos. Entonces, en los vómitos, en la mucha deposición y en la orina que pierden en exceso, pierden cantidad de sustancias como sodio, como potasio, como calcio, etcétera, que pueden afectar eh, la función cardíaca y pueden morir de arritmia cardíaca. A veces sufren de desnutrición porque al vomitar tanto o al orinar tanto o al hacer tantas deposiciones se deshidratan. Eso también puede causarles trastornos graves, aún la muerte. La mayoría de las personas bulímicas son mujeres. 90% de las personas que sufren de bulimia son mujeres. ¿Por qué razón? Porque la mujer, infortunadamente, está más sometida por la sociedad de consumo a que tiene que tener bajo peso porque la reina de belleza son flacas, más que flacas son desnutridas. Uno ve en unos concursos de belleza y parecen esqueletos. Y se dice que esas son bonitas, y eso no es cierto. También sufren de desnutrición porque están vomitando y haciendo deposición, expulsando todo lo que comen. Entonces, eh, eso hace que la desnutrición le funcione mal su sistema hormonal, entonces comienzan a sufrir de trastornos de la menstruación, ¿sí? Pierden el cabello, porque para mantener un buen cabello tiene que estar bien nutrido. A veces de caries, porque al perder la alimentación, al expulsar lo que ingieren, entonces expulsan el calcio y los dientes se descalcifican. A veces sufren de desmayo, eso que llaman patatús, ¿sí? O síncopes, con pérdida de la conciencia. A veces se muerden los labios o también se erosionan los labios o la lengua por el vómito y entonces sufren de úlceras en la boca, infecciones en la boca, ¿sí? También como es un trastorno mental, a veces sufren de cefaleas fuertes, terribles, incluso jaquecas, esos dolores grandísimos muchas veces de la mitad de la cabeza, pierden ese brillo, esa belleza de la piel se les vuelve seca, resquebradiza y muchas veces incluso el vómito puede pasarse por lo que uno comúnmente llama el camino viejo, es decir, se va por los bronquios a los pulmones y puede producir incluso neumonía o disfonía, es decir, trastornos en el hablar, es decir, la voz toda chillona o incluso perder la voz. Las causas de la bulimia, pues ya te había comentado, la bulimia es una enfermedad mental. Hay unas gravísimas, es decir, que ya son esquizofrénicas, que significa como locura, para entendernos un poco mejor, pero a veces son sencillamente o son trastornos de depresión que pueden llevar incluso al suicidio. Tienen como uno de los problemas grandes que sufren los bulímicos es que como tienen la obsesión por ser flacos, entonces se miran al espejo y todo el mundo lo ve flaco, uno lo ve que parece un esqueleto caminante, pero ellos se miran al espejo y se ven gordos. Y entonces hacen ayunos, se someten a ayunos fuertes, otra vez ejercicio fuerte, otra vez a tomar tal producto, ¿sí? Otra vez eh, al seguir ahí insistiendo en vomitar.
¿sí? Entonces, eso indica que esa persona sufre de depresión, es decir, no está conforme con lo que es y eso le produce como una depresión, un deseo de no vivir y pueden llegar al suicidio. Fíjate cómo es grave el problema de la bulimia. En cuanto al tratamiento, bueno, ya dijimos que la bulimia es una enfermedad mental, entonces hay que tratarla como enfermedad mental con personas especializadas en trastornos mentales. Generalmente un psiquiatra o un psicólogo con especialización en trastornos bulímicos. No es bueno que uno se ponga a darles tratamientos, que tómate 3 limones o salsa de ajo o 6 ajos. No, eso no da resultado. ¿Por qué? Porque tienen que ahondar a ver cuál es su problema para corregirlo. Si es depresiva, pues habrá que dar tratamiento para la depresión, de acuerdo con los diferentes tipos de depresión. Y de eso pues no podemos entrar aquí en cuáles son, porque eso sería mal, ya que muchas personas oyen esto y comienzan a tomar lo que yo pueda decir aquí y resulta que para todos nos sirve lo mismo, pero generalmente se usan antidepresivos, reforzamientos psicológicos de la personalidad para que ella acepte que el estar flaco no es ninguna garantía de éxito ni nada parecido, para hacerles recordar que esos modelos o esas reinas de belleza realmente no son bonitas, sino son unos esqueletos que son producto de la sociedad de consumo, ¿sí? Y que no es bueno estar así. Acá entre nos, si a mí me invitaran a un concurso de belleza, yo a todas las reinas les mandaría a hacer su tratamiento de personalidad y mandarlos a una consulta con un dietista nutricionista para que le haga una dieta equilibrada y le dé los consejos sobre cómo comer. No es bueno ni el exceso de peso ni el gran déficit de peso. El exceso de peso pues es obesidad que tiene sus trastornos de muchas clases y el déficit de peso severo se llama desnutrición, que también tiene sus efectos sumamente severos. Creo que con esto, de manera breve, hemos comentado algo sobre la bulimia. Eh, Al final te vuelvo a insistir, a recalcar que la bulimia es un trastorno mental que debe tener tratamiento por una persona especialista en enfermedades mentales y que la bulimia puede ser gravísima. Entonces hay que prestarle atención. La bulimia no se trata regañando a la persona, ni poniéndole castigos, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene enfermedad mental y si usted lo regaña le produce más daño mental, ¿sí? Y mucho más si sufre de depresión. Uno puede a veces, y he visto varios casos de esos en mi práctica, que incluso se suicida la persona y después llegan los arrepentimientos de las personas, de los padres, de los familiares, del esposo, de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algo que falte, pues me comentas, pero creo que ahí está bien.